Bueno, en eso aprendemos la clasificación y el ejercicio de mecánica de suelos con el método de Zoom y ASHO. Primeramente tenemos los datos y sacamos la sumatoria del porcentaje retenido. Luego determinamos el porcentaje retenido, que viene a ser la multiplicación de 100 entre el peso retenido y su sumatoria. Igual 100 por esto, el peso retenido entre la sumatoria. Luego desplazamos para todos, ¿no? En caso que no nos aparezca, modificamos, anteponemos el símbolo del dólar y luego aquí, y en caso se mueva modificamos para obtener la sumatoria y obtenemos los resultados. Ahora lo desplazamos para todos. Ahora el porcentaje acumulado. Para el porcentaje acumulado es la suma del porcentaje retenido más el dato anterior del porcentaje acumulado. Por ejemplo, tenemos esto. En este caso va a pasar el mismo, ¿no? Ahora, para la parte del pie, tenemos la sumatoria del porcentaje retenido más la sumatoria del porcentaje acumulado. Deslizamos y obtenemos. Ahora, el porcentaje que pasa viene a ser la resta del 100%. El 100% menos el porcentaje acumulado. Y obtenemos el dato. Ahora deslizamos para todos. Seguido de ello, insertamos la curva granulométrica. Vamos a seleccionar datos y vamos a agregar los datos. Curva granulométrica. Ahora, en el eje X va el diámetro de la malla y en el eje Y va el porcentaje que pasa. Listo. Ahora, luego de eso modificamos la curva granulométrica en dar forma al eje. Vamos a la parte de acá, vamos al valor al eje, damos 10 en base a 10, de escala logarítmica en base a 10, valores inversos y finalmente damos acá en valor máximo al eje y así determinamos la curva granulométrica. Seguidamente determinamos lo que es el límite líquido. Para el límite líquido tenemos lo que es, nos dan los datos, ¿cierto? Por decir, tenemos el peso de la humedad y el peso de la muestra seca y lo que es el número de golpes. Ahora, para determinar el contenido de agua viene a ser igual a la resta del peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca y obtenemos el dato y deslizamos para todos. En el caso del contenido de humedad es la multiplicación del peso de la muestra por 100 entre el contenido de agua y obtenemos lo que es el peso de la humedad. Ahora vamos a determinar lo que es el límite líquido, pero antes vamos a realizar un cuadro con el número de golpes y el contenido de edad en porcentaje. Lo podemos ordenar de diferentes maneras, de abajo para arriba o de arriba para abajo. Luego de ello encontramos lo que son las tangentes, la tangente 1, la tangente 2 y la tangente 3. Para la tangente 1 obtenemos realizando la fórmula y lo podemos restar, luego lo dividimos por el logaritmo y lo restamos nuevamente por el logaritmo. En este caso hemos hecho la resta del número de golpe de 19.13 menos el 28.70 entre el logaritmo
de 19.13 menos el logaritmo de, el logaritmo del número de golpes, que es 40, menos el logaritmo del número de golpes, que es 18. Y lo aplicamos para todos. Luego de ello sacamos el promedio de todos. Sacamos igual promedio de las tres tangentes. Seguido de eso vamos a hacer determinamos el promedio de las b's, despejándolos. Para eso se aplica la otra fórmula, ¿no? Que viene a ser igual el porcentaje, viene a ser igual a menos el promedio de las tangentes por el logaritmo del número de golpes más el b1, que viene a ser x. Despejando eso, obtenemos que es igual al porcentaje por el 19.13 menos el promedio, que es 20,46 por el logaritmo del número de golpes de 40. Y obtenemos el B1, que es 51.91, y así mismo aplicamos para todos. Ahora luego sacamos el promedio de las B's, que viene a ser igual a 53.4. Después de ello determinamos lo que es el límite plástico. El límite líquido, perdón. Para el límite líquido viene a ser igual el promedio por el logaritmo por n más el promedio de las veces. En este caso el logaritmo de 25, que dentro de esa escala se encuentra lo que es el límite líquido. Y sacando un promedio de 24, límite líquido de 24,43. Luego de ello vamos a determinar lo que es el límite plástico. Luego de ello determinamos, como dije, el límite plástico. Para el límite plástico nos dan como datos la humedad y el peso de muestra. Ahora tenemos que determinar lo que es el contenido de agua, que hacemos lo mismo que lo que era para el límite líquido. Estamos acá, que viene a ser igual la resta, la resta del peso de humedad menos el peso de la muestra seca, y deslizamos para todos. Luego sacamos lo que es el contenido de humedad, que es igual, hacemos misma forma que la anteriormente, ¿no? Que viene a ser igual al contenido de agua por 100 menos el contenido de la muestra seca. Y luego de ello sacamos el límite plástico, que es el promedio de lo que es el contenido de humedad. Luego de eso determinamos el límite de consistencia o el índice de plasticidad, lo que viene a ser en una tabla, de manera directa se lo puede hacer, que es el límite líquido, el límite de plasticidad, y para obtener el índice de plasticidad. El índice de plasticidad viene a ser la resta del límite líquido menos el límite plástico, y como resultado tenemos el 6,943. Bueno, luego de ello nos vamos a la carta de plasticidad. Bueno, como tenemos los valores para el límite líquido de 24.43 y para el índice de plasticidad 6, bueno, nos ubicamos en la tabla. Esto, como es 24.43, esto más o menos es por acá, pero como no sabemos exactamente, lo reemplazamos en la siguiente fórmula. Esto lo reemplazamos, ¿no? El 0.73, el límite líquido, y nos da un valor de 3.23, pero como 3.23, como es 6 y este valor es 7, estamos dentro de este recuadro. En ese caso nos vemos que es una doble clasificación, un CLM y ML, que es una arcilla limo de baja plasticidad. Ahora, como ya hemos determinado la clasificación de suelo, que es doble clasificación, vamos a determinar la clasificación de suelo por método de Ashworth. Por eso nos dirigimos a la siguiente tabla, que dice que el porcentaje o menos de la muestra total que pasa por la malla número 200. Bueno, en este caso, para esto nos dirigimos a lo que es el límite, nos regimos a lo que es el límite líquido y el índice de plasticidad.
como tenemos que el índice líquido, el índice de plasticidad es el 6% y el límite líquido es 24.43%. Ahora nos dirigimos a clasificar los suelos. Por el límite líquido dice que tenemos el 24, que es como es 24.43, en este caso en el tipo de suelo, en el grupo de clasificación de suelo A2-4, te dice que es máximo el 40% y el índice de plasticidad el máximo es el 10%, pero no puede ser ahí, ya que lo te dice el máximo que puede pasar. Y eso es esto. Puede ser por lo que en el límite líquido, pero en el índice de plasticidad no, porque te dice que es el máximo, o sea que no puede pasar más menos del 10%. O sea, como máximo puede pasar 10%, 11%, pero no puede pasar, por decir, el 9%. Ahora, en el A2-5 vemos que ese 41% tampoco lo descartamos. Ahora, en el A2-7 tampoco, por lo que te da 41. Ahora, en el A2-6 puede ser, porque te dice que es el 40%. Y el 24.43 está dentro del 40%. Y en el índice de plasticidad es el 11% como mínimo. Y como en nuestro índice de plasticidad pasa el 6%, entonces a este grupo pertenece. Entonces decimos que su clasificación de suelo por método de Ashworth viene a ser el A2, el A2-6, el A2-6, perdón, el A2-6. Listo. El A2-6. Ahora, seguidamente podemos también aplicar una fórmula, pero eso es para otro, digamos, eso es para otra tabla, que en la cual se puede reemplazar para ver si es esto cuando es mayor, ¿no? Menor, digamos. Se lo reemplaza por la siguiente fórmula, que viene a ser esto el número de malla menos el 35 por el 0.2 más el 0.05 más el límite líquido menos el 40 más 0.01 por la número de malla menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. En el caso que tengamos un número positivo se le redondea y en este caso redondeándole sería 0. En el caso que este salga 0.5 le redondeas al más próximo, que sería 1, así sucesivamente, pero siempre cuando te salgan números negativos se redondea al valor de 0. Eso sería todo. Gracias, espero que les haya gustado y esté un poco entendible, ¿no?